una película de 3 historias que cuenta el cruel destino en torno a la carta de tarot que se encuentra. Historia 1. Esta historia trata sobre una madre que es aceptada en un trabajo temporal y justo tiene que empezar en Navidad. Ella encontró la carta de tarot cuando estaba de paso por una tienda junto a su hija, la cual quería una muñeca. Como vive sola, le pide a su hija que se quede sola en casa y no abra la puerta a ningún desconocido. La madre en su trabajo se mantiene en contacto con su hija, la cual asegura que está jugando con Papá Noel. Escuchar esto le preocupa. Hacen una videollamada en la cual parece que hay una persona con su hija. La madre, preocupada, trata de llamar de nuevo, pero no le responden. Su jefe, al verla desconcentrada, le da unos minutos para que arregle sus asuntos personales. Entonces, ella llama al papá de su hija para que vaya a verla, pero él se encuentra en el extranjero. La madre le dice a su jefe que se tiene que retirar, pero este le quita su celular y la culpa de intentar robar una muñeca de una cliente. Tras ver las cámaras de seguridad, ven que la clienta fue la que se olvidó. La madre se retira sin dudarlo. Al llegar a su casa, busca a su hija por todo el lugar, pero no la encuentra. Aquí es donde nos enteramos que la niña no estuvo con ella y que todo lo imaginó, ya que cuando hizo la llamada, el señor le dijo que él también aún no supera la pérdida. Pero también vemos que la madre recibió una llamada en donde le dicen: mamá, ya no envías más cuentos navideños, así que queda a criterio de cada espectador sobre lo que realmente sucedió. Historia 2. Rae es un trabajador que planea pasar la noche con su amante, pero tras recibir una llamada de su esposa decide retirarse. Su amante le insiste para que se quede y lo amenaza con llamar a su esposa y contarle la verdad. A pesar de eso, Rae decide retirarse. Toma un auto y en el camino el taxista muestra un comportamiento extraño y violento. Además que no le quiere dar el celular que Rae le pidió cargar. El taxista se va por medio de un bosque y se baja. Rae también se baja y escucha la llamada del taxista, en el que mencionan que el corazón y el hígado tienen que estar frescos y que deben apurarse. El taxista le pide que ingrese al auto. Rae con miedo le pregunta sobre quién vendrá y el taxista le dice que un comprador. Entonces Rae no pierde el tiempo y con su lapicero le ataca en la yugular, ocasionando su muerte. Rae se quiere retirar del lugar, pero el auto queda atascado. Los compradores llegan y le piden los artículos. Rae les enseña el cuerpo del taxista y ellos quedan muy sorprendidos. Luego abren la maletera y ven el cuerpo de un ciervo. Rae, al ver al ciervo, se da cuenta que el taxista iba a vender eso y no a él. Los compradores piensan en llamar a la policía, pero mejor tratan de asfixiarlo. Rae reacciona rápido y los ataca por detrás, terminando con su vida. Luego coloca los 3 cuerpos en el auto y lo incendia. Regresa a la carretera y mientras trata de tomar otro taxi, aparece la policía pidiéndole que le acompañen, debido a que encontraron el cuerpo de su acompañante muerta. Rae dice que él no hizo eso, sino que sucedió después de que él se fue, pero termina confesando que él lo hizo porque ella estaba por llamar a su esposa a contarle la verdad, pero en realidad ella le estaba bromeando, ya que marcó un número inexistente. Luego de eso, Rae ataca a los policías del auto y así escapa nuevamente. Cuando está caminando por un hotel, otra vez recibe una llamada de su esposa preguntándole dónde se encuentra. Él solo le dice que ya está por llegar. Momentos después deja la carta que encontró en un carcillero y así termina esta historia. Historia 3. Dong-in, quien es el protagonista de esta historia, fue el que recogió esa carta. Dong-in es un repartidor de comida con mucha experiencia, pero su vida cambió luego de que encuentre la carta de tarot. Resulta que empieza a recibir pedidos de comida de un apartamento. La chica que lo recibe le ofrece un vaso de agua y en sus posteriores entregas le da dinero y se insinúa, pero Dong-in lo rechaza. La chica, tras verse rechazada, le demanda por Entonces, Dong-in ya no puede hacer más entregas de comida hasta que se solucione este problema. Dong-in va al apartamento de la chica y le pide que quite la demanda a cambio de que él le traerá sus pedidos de comida. La chica no responde y solo le da una bolsa de basura para que lo bote. Así es como en sus próximas entregas de comida ella siempre le da una bolsa de basura. Dong-in, por curiosidad, ve el contenido de la bolsa y ve que hay como trozos de carne con sangre y esto le asusta mucho. Además que hace 2
2 semanas desapareció un repartidor también, lo cual le lleva a sospechar más sobre la chica, y tras consultar con su amigo sobre una prueba que permita distinguir entre sangre humana y de animal, lo pone a prueba en su casa, dando positivo para sangre humana. Dong-in, asustado, no sabe si llamar a la policía o ir él mismo. Decide ir él mismo tras recibir un pedido. Al llegar, nadie le responde y como está la puerta entreabierta, para su mala suerte ingresa. Al ingresar, percibe un olor nauseabundo. Todo está manchado de sangre y hay trozos de carne en una mesa. Él, asustado, quiere salir, pero su pie cae en una trampa y en eso aparece la chica desnuda cubierta de sangre, alegando que a Dong-in solo le gustan las chicas delgadas. Después de tiempo, vemos que llega otro repartidor a ese mismo apartamento. La chica le dice que pase. Ahí vemos a Dong-in aún vivo, pero torturado y pidiendo silencio. Historia 4. Moriko es un streamer con muchos seguidores. Al mostrar su nueva adquisición, se encuentra con una carta de tarot. Moriko muestra a su público sus bailes y las bromas pesadas que realiza, como hacer que uno de sus seguidores se baje su pantalón en un espacio público. Tras una discusión de Moriko con su manager, él la deja sola. Moriko sigue con sus bromas y hace el plan de encontrarse con uno de sus seguidores en un hotel. Ella, al ingresar a la habitación, camina lentamente hacia una bañera, donde hay alguien aparentemente. Y tras varios pasos, una cabeza sale volando. Ella se asusta mucho, pero se tranquiliza al ver que es de una muñeca. Entonces decide hacerle la misma broma a su invitado y se esconde transmitiendo todo en vivo. Su seguidor llega, ingresa lentamente y piensa que Moriko le está esperando en la bañera. Él, muy emocionado, camina hacia la muñeca y de repente ve una cabeza volando. Él, muy asustado, empieza a gritar mientras Moriko se ríe. El invitado se retira muy furioso porque fue engañado y se burlaron de él. Moriko está de regreso a su casa cuando ve que su seguidor está haciendo una transmisión en vivo, señalando que está cerca de la casa de Moriko y que les mostrará su casa. Moriko va a su casa corriendo y llama a la policía informando que alguien ha ingresado a su casa. La policía llega, revisa toda su casa, pero no hay nadie. Moriko empieza a hacer una transmisión en vivo y ve que su seguidor también está haciendo una transmisión. De repente empieza a escuchar lo que está diciendo en la transmisión de su seguidor y también que le están enfocando por la parte de atrás. El seguidor sale de su escondite y ataca a Moriko. El manager llega porque recibió un mensaje de Moriko. Al llegar, ve a Kaori sentada y tras acercarse, su cabeza sale volando. El manager, impactado, grita y el seguidor transmitía esto sin ningún remordimiento y obteniendo buenas donaciones. Historia 5. Jae-yoon es un chico que trabaja en una peluquería. Nunca ha tenido enamorada, es solitario y cree en el destino. Como es guapo, muchas chicas se acercan solo para pasarla bien, pero él las ignora. Hasta que un día, en un locker que está por un túnel, ve un mechón de pelo y él siente como que alguien está tratando de comunicarse con él. Así que deja su libreta haciendo una pregunta y tras volver de su trabajo, encuentra que han escrito una respuesta. Entonces, en los posteriores días, empieza a seguir dejando mensajes y obteniendo respuesta. La comunicación sube de nivel y empiezan a hablar por audios. El chico deja su mensaje en una grabadora y la chica le deja su mensaje también. Ambos se complementan bien, parece que tienen la misma personalidad, ambos se sienten muy solos e incomprendidos, pero conocerse fue como si el destino los unió. Pero la chica deja de responder sus audios, así que el chico se siente triste y desesperado. Le deja más mensajes de audio, pero no obtiene respuesta. Así pasa una semana, hasta que la chica le responde, le pide perdón y le confiesa que no le respondió porque su relación es imposible, ya que no viven en la misma realidad. También le dice que si quiere conocerla, debe ir a las 12 de la noche al locker y que por ahí podrá entrar a conocerla. El chico, muy decidido a no perder a la única persona que lo comprende, va al locker e ingresa a otro lugar idéntico al del túnel. Trata de salir del túnel, pero termina corriendo en bucle. Nadie le responde. Muy desesperado, abre otra vez el locker y ve a una chica descuidada y muy sonriente que le cierra la puerta del locker. Vemos que la chica también entró a ese lugar y pasó muchos días ahí, hasta que pudo lograr que otra persona cambie de lugar con ella. Y fin.